Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta primera sesión de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, el módulo comprende del 23 de agosto al 19 de septiembre. ¿Sí? Son estas 4 semanas donde estaremos trabajando con temas bien interesantes, temas muy importantes para su proceso formativo. Vamos a conocer de lectura, de escritura, de arte, de literatura, y demás. Ya irán viendo. Les recuerdo la dinámica de participación o cómo vamos a llevar nuestra sesión. Pedirles únicamente que cuando tengan alguna intervención, levanten su mano. Se vale hacer intervenciones. De hecho, es muy importante que participen, que sumen algo a la clase, algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes gusten. Es muy importante, solo pues hagámoslo en orden. Levantemos la mano, o escribamos en el chat. También esa es otra forma. Te doy la palabra y pues bueno, posteriormente haces tu comentario, ¿sale? De cualquier manera, al final vamos a dar espacio para preguntas, comentarios y demás, ¿sale? Recordarte también, la sesión de Zoom solo nos da 40-45 minutos. En un momento, cuando llegue ese tiempo, te voy a indicar y vuelves a ingresar. Terminamos esta sesión y vuelves a ingresar con los mismos datos aquí mismo, ¿sí? O sea, terminamos esta sesión, media hora, 35 minutos aproximadamente, y volvemos a ingresar con los mismos datos, ¿sale? Muy bien. Entonces, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy su asesor virtual. Bien, soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo aproximadamente, pues ya casi cerca de una década como docente, aquí en Prepa en Línea CEP, 6 años aproximadamente, ¿sí? Bienvenida, Natasha. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ok. Muy bien. El orden de la presentación es el siguiente. ¿Qué es la literatura? Marcas de literalidad, de literariedad. Vamos a ver por ahí un esquema. Vamos a ver lo que son los géneros y los subgéneros literarios, el proceso de lectura, el contexto de producción, fondo y forma, el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Las figuras retóricas es un tema pues muy importante, fundamental para poder entender lo que es el arte de la palabra, lo que es la literatura. Posteriormente analizaremos las actividades integradoras y por último damos un espacio para preguntas. ¿Sale? Muy bien. Ok, fíjense bien. Vamos a comenzar analizando este esquema. Primeramente, ¿qué es la literatura? ¿Alguien me dice, de los que estamos aquí de manera síncrona, qué entienden por literatura, Natasha, Yomara? ¿Qué creen que sea la literatura? ¿Se les viene algo a la mente? ¿Tienen alguna noción? ¿Qué será la literatura? Con sus propias palabras, ¿eh? No se preocupen. Siéntanse en confianza. ¿Alguien desea participar? ¿Alguna idea? Bueno, les comparto entonces yo. La literatura es el arte. A ver, vamos a ver, aquí nos escribió Yomara. La expresión, Yomara, gracias. La expresión, muy bien. No sé si alguien tenga algo más que aportar. La expresión, dice Yomara,
Puede ser, ¿verdad? También la expresión es parte de lo que es la literatura. Bueno, entonces vamos a ¿La continuar. escritura, profesor? ¿Perdón? ¿La escritura? La escritura, ok, bien. La escritura, digamos que es una de las formas que adquiere la literatura, ¿verdad? A través de la escritura se manifiesta la literatura. Muy bien, gracias. Así es, entonces, vamos a partir de algo que es muy importante, para que lo tengan en cuenta. Para empezar, la literatura es un arte. Fíjense, eso es algo extraordinario. Siempre he comentado que lo más bello, lo más sublime que ha descubierto el ser humano o que ha alcanzado a ver, lo más bello se encuentra en el arte. Ahí lo han plasmado los artistas, aquellas personas sensibles, aquellas personas sabias, pues han plasmado lo más bello en el arte. Ok, ya dijimos que la literatura es un arte. Entonces, ¿cuál es o qué es el arte? El arte es una expresión de emociones, sentimientos, ideas, pensamientos de una forma bella. Eso es el arte. Existen 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, fíjense, estas 7 manifestaciones extraordinarias, bellas, dentro de ellas está la literatura, ¿sí? Entonces, es importante que reconozcamos a la literatura primeramente como un arte, una de las 7 bellas artes. ¿Sale? Muy bien. Ya comprendimos entonces también lo que es un arte, una expresión bella de sentimientos, de pensamientos, de ideas, de emociones, ¿sí? Ok, entonces, a través de la literatura, los autores expresan diferentes o su muy particular visión del mundo, ¿sí? Es decir, los autores, los artistas, intentan interpretar o interpretan la realidad y la plasman desde su contexto, desde su muy particular forma de entender, ¿sí? Ok, entonces esto es la literatura. Eh, Dentro de la literatura se analiza pues la oralidad, ya nos decía la compañera también, la escritura, las experiencias estéticas, ¿sí? Aquí vamos a hacer una pausa también. Esto lo vamos a estar recordando constantemente. Les doy un adelanto. Las experiencias estéticas. ¿Qué es una experiencia estética? Esto es algo que va a venir también en actividades posteriores, ¿sí? Siempre es importante que conozcan, que ya desde ahorita sepan identificar qué es una experiencia estética para que comiencen a vivirlas también en las actividades que se proponen a lo largo de las semanas. Bien, la experiencia estética es aquel placer bello que experimentamos cuando disfrutamos del arte, ¿sí? Vamos a diferenciar muy bien el placer, ojo, porque a lo mejor cuando pensamos en placer, pensamos en ese placer común, cotidiano, por ejemplo, cuando estamos muy cansados y nos tomamos un vasito de agua, ¿verdad? Ese es un placer. Qué a gusto, qué rico me cayó ese vaso de agua. Cuando estoy eh, igual, muy agotado y me acuesto un poco, ¿no? Descanso, o voy a la naturaleza, o salgo a pasear, etcétera. Ese es placer, ¿sí? El placer estético o experiencia estética es similar, nada más que esta experiencia estética o placer estético es el que vivimos a través de una obra de arte. Por ejemplo, cuando estamos disfrutando de un buen poema: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Sí? Ahí sigue estos extraordinarios versos a propósito que vamos a analizar a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? La décima musa, esta extraordinaria poetisa mexicana.
de México para el mundo. Entonces, cuando disfrutamos de ese poema o de cualquier poema, de cualquier obra literaria, estamos viviendo un placer estético, ¿sí? Porque no es placer común. Si tú no conoces del lenguaje, si no conoces de figuras literarias, va a ser muy difícil que puedas interpretar este poema o cualquier poema y entonces pues no vas a vivir la experiencia, no vas a entender la intención o decodificar la intención que tiene el autor con su obra, ¿sí? Lo mismo pasa con una pintura, por ejemplo, ¿sí? Cuando estamos viendo una pintura, por ejemplo, eh, y nos imaginamos, nos trasladamos a ese contexto, parece incluso que nos habla esa pintura, desarrolla nuestra imaginación y todas esas cúmulo de emociones, de sensaciones, eso es una experiencia estética. Entonces, la experiencia estética la vivimos cuando disfrutamos del arte, de cualquier manifestación artística. Pero entonces, si yo quiero vivir una experiencia estética a través de la literatura, pues tengo que conocer su fondo y tengo que conocer su forma. Tengo que conocer del lenguaje, ya les decía, principalmente. Si yo quiero vivir una experiencia estética a través de la pintura, pues tengo que conocer de formas, de estilos, tengo que conocer lo que representan los colores, las líneas, o la falta de asimetría o la simetría, lo que representa, ¿sí? Entonces, para disfrutar del arte tenemos que conocer el código en cuestión, ¿sí? Que en el caso de la literatura, pues vamos a profundizar en ello. Bien, entonces, ya les decía, la literatura se analiza para fomentar la crítica, la interpretación de la realidad, los valores como la tolerancia y muchos otros más, ¿sí? A través de la literatura nos llenamos de cultura, conocemos otros mundos, otras maneras de pensar, para salir de nosotros mismos y ser libres, ¿no? Precisamente en eso radica la libertad, en ser libres de nuestros propios pensamientos. Si no es la libertad, a veces se piensa que la libertad es hacer lo que queramos, ¿verdad? Y eso es libertinaje. La libertad es ser libre de pensamiento, ser libre de nuestra propia mente para vivir el presente, para vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Ok, nos estamos metiendo un poco de filosofía trascendental y demás, pero es parte de también, recuerden que este modelo educativo lo que busca es formarnos de manera integral, formarnos para la vida, ¿sí? Entonces, no solamente aprender cuestiones teóricas o conocimientos o contenidos nada más, sino formarnos de manera integral. Bueno, para analizar la literatura y de hecho cualquier manifestación artística, música, pintura, arquitectura, danza, lo que quieran, debemos de analizar el fondo y la forma. Cuando hablamos de fondo, hablamos del interior, ¿verdad? Cuando hablamos de forma, hablamos del exterior. Todavía más sencillo para que lo ubiquen bien. Haciendo una analogía en cuanto al ser humano, el fondo serían los sentimientos, su manera de pensar, su filosofía, ¿sí? Eso sería el fondo de un ser humano. La forma, pues bienvenida, Dulce. La forma sería, pues es alto, es bajo, es fornido, tez morena, tez clara, etcétera. Esa sería la forma, ¿sí? Haciendo esa analogía con el ser humano. Bueno, en cuanto a un texto literario, el fondo es el contenido de lo que trata la obra, ¿sí? Todo lo que está en su interior, el contexto del autor, dónde creó el autor la obra, ¿sí? El movimiento literario al que pertenece,
el momento histórico de creación de la obra. Ahorita vamos a profundizar más en torno a esto del contexto de producción, ¿sí? Pero todo esto en contenido es el fondo, el interior del texto, de lo que trata, el argumento, ¿sí? En cuanto a la forma del texto, pues bueno, aquí nos vamos a detener un poquito porque es muy profundo, ¿sí? Pero les voy a dar una idea general para que lo comprendan muy bien. Cuando hablamos de forma de un texto literario, hablamos de los géneros literarios. Por ejemplo, si hablamos de forma, también hablamos de si el texto está escrito en narración, en descripción, en argumentación, en diálogo, que son los prototipos textuales. El tipo de lenguaje que utiliza también es forma, ¿sí? Ok, bueno. Fondo y forma, ahí están. Eh, la literatura, jóvenes, todos, eh, se divide para su estudio en tres géneros: género lírico, género narrativo y género dramático. Estos tres son los tres grandes géneros de la literatura universal: género narrativo, género lírico y género dramático. Estos son los géneros. Los géneros tienen subgéneros también, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del género lírico, los subgéneros que tiene el género lírico serían, por ejemplo, el soneto, la letrilla, el himno, nuestro himno y el himno de todos los países pertenece a la lírica, es un subgénero lírico, es una manifestación bella de la palabra. Entonces, el himno, la canción, es un subgénero de la lírica. Por eso es tan importante diferenciar, o que hay todo ese choque, ¿verdad?, de ideas en cuanto a los géneros, ahora que hay tanto género musical, tantas formas de hacer canciones, que se ha perdido de alguna manera. Cada quien tiene el libre albedrío para escucharlo, lo que cada quien guste, ¿no? El género que le agrade, pero sí es importante diferenciar entonces que si la canción pertenece al género lírico, pues tiene que tener las características del arte, tiene que tener las características de la literatura, expresarse de forma bella, de forma estética, ¿sí? Por eso hay toda una polémica siempre en cuanto a las canciones. Bueno, en nuestros tiempos, ¿verdad? Ok. Esto en cuanto al género lírico. Y bueno, el género lírico, su principal forma, ¿alguien sabe cuál es la principal forma del género lírico? Los versos. El verso. El verso es la principal forma del género lírico, ¿sí? Ok. Esos versos, cuando los juntamos, se convierten en estrofas, ¿sí? Ok. Género narrativo. El género narrativo también tiene subgéneros, es decir, obras, sí, subgéneros de manera concreta que pertenecen a él. El género narrativo, los subgéneros son la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela. Son los géneros que pertenecen son los subgéneros que pertenecen al género narrativo. ¿Qué características tiene el género narrativo? Pues precisamente se narran historias, se cuentan historias, existe un tiempo, existen personajes, ¿sí? Tiempo, espacio, una narrativa, una historia. Esas son las principales características del género narrativo y los subgéneros también que ya se los mencioné. El género dramático. Entonces, ¿cuál es la forma del género narrativo? La narración, precisamente, ¿sí? Pero también la descripción. Ok. Género dramático. El género dramático también se divide en subgéneros, géneros mayores y subgéneros menores. Subgéneros mayores del género dramático. Judy, bienvenida. Subgéneros del género dramático.
Subgéneros mayores, tragedia, comedia y drama. Esos son los subgéneros mayores del género dramático. Subgéneros menores del género dramático, entremés, sainete, monólogo, vodevil, la ópera, tan extraordinaria, ¿verdad? La ópera, es parte de la ópera también de estas manifestaciones teatrales, es el teatro, ¿sí? Entonces, estos tres son los tres grandes grupos, son los tres grandes géneros de la literatura universal. Entonces, para poder interpretar la literatura también, pues tenemos que saber distinguir si estamos frente a un texto lírico, a versos, ¿sí? Principalmente, aunque también podemos encontrar narraciones líricas, narraciones bellas, expresiones bellas de emociones y de sentimientos. Si ya les compartía un fragmento ahorita de Sor Juana Inés, les comparto otro fragmento, por ejemplo, de Pablo Neruda. De Pablo Neruda, este, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y ahí sigue este bello poema de Pablo Neruda. Entonces, sí, ejemplo. Del género narrativo, las novelas, todas las novelas que leemos, de mis favoritas, por ejemplo, Lobo Estepario, de Hermann Hesse, o La historia del loco, de John Katzenbach. Infinidad les podría mencionar muchísimas, ¿no? Del gran eh, Márquez, ¿no? Por ejemplo, Cien años de soledad, El amor en tiempos del cólera, ¿sí? Narraciones bien bellas. Del género dramático, ¿sí? La principal forma del género dramático, pues son los diálogos, ¿sí? Todas las manifestaciones del género dramático se ejecutan así, a través de los diálogos, ¿sí? Por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿verdad? Tan conocida, o Hamlet, por ejemplo, del gran Shakespeare. Bueno, ok, hasta aquí me gustaría preguntarles, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Qué me dicen? Quiero saber que vamos bien. Dulce, Judith, Natasha, Yomara, ¿qué me dicen? Todo está muy claro, profesor. Excelente, gracias. ¿Los demás? ¿Alguien gusta hacer algo? Ah, pues yo voy entrando, pero bueno, yo ya leí un poco mis recursos y más o menos me voy dando una idea. Sí voy entendiendo bien. Excelente, muy bien, gracias. De cualquier manera, la sesión está siendo grabada para que la puedas ver completa, ¿sale? Vuelvo a recordarles, cuando deseemos participar, así yo les hago alguna pregunta, si tú quieres hacer una intervención, nada más levanta tu mano o escribe en el chat. Sale, muy bien, entonces continuamos. Proceso de lectura. Muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante el proceso de lectura? Porque todo, fíjense bien cómo, me gusta a mí poner como muchas analogías para que podamos como comprender. Nosotros mismos como seres humanos no llegamos así tal cual como estamos ahorita, ¿verdad? Pasamos por un proceso, ¿sí? Desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la vejez, etcétera. Llevamos un proceso. Todo lo bueno, todo lo bello, todo lo significativo en la vida, para que sea significativo, requiere de un proceso, ¿sí? Para que termines tu preparatoria, precisamente, pues llevas un proceso, primero el módulo 1, 2, 3, y así sucesivamente. Hay un proceso, hay pasos a seguir. Entonces es muy, muy importante comprender el proceso de lectura. Primero que nada, antes de continuar y de decirles el proceso de lectura, ¿por qué será importante leer? ¿Quién me dice? ¿Por qué será importante la lectura?
Porque sí nos dicen mucho, ¿verdad? No, pues hay que leer y hay que leer, pero ¿por qué? ¿Por qué leer? ¿Por qué es importante la lectura? Natasha, te escuchamos. Bueno, para mí es importante la lectura porque yo creo que te abre más puertas al conocimiento y al mismo tiempo, pues, puedes ir adquiriendo, o sea, tienes otro panorama y otra visión de la realidad en donde estás. Excelente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Así es, Natasha, y para todos. Eh, ¿Por qué leer? Porque es una forma de apropiarnos del mundo. Dicen que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Como nos dice su compañera, cuando somos lectores, vivimos muchas perspectivas, no nos ahogamos en un vaso de agua, no nos ahogamos en nuestros propios pensamientos. Sabemos que hay un mundo de posibilidades, ¿sí? Entonces, además, nos ayuda a desarrollar la imaginación, la creatividad, la fluidez verbal, el vocabulario, el conocimiento, bueno, la cultura, bueno, infinidad de ventajas por las que leer, ¿sale? Bueno, dicho eso, vamos ahora sí con el proceso. Existe un proceso, obviamente siempre el proceso es ¿verdad? Antes de leer, ¿qué voy a hacer? Primeramente, y esto es algo que se te comentó desde el módulo propedéutico, leer en un espacio adecuado. Antes de ponerme a leer, pues bueno, voy a buscar un espacio, un horario adecuado, que no tengo prisas, no tengo pendientes, no hay ruidos, apagué mi celular, muy importante, no tener distractores, apagar la televisión, etcétera. Eso es muy, muy importante. Eh, entonces, adecuar un espacio, partir de los conocimientos previos. ¿Sí? ¿Qué sé de este tema? Precisamente el proceso de lectura, fíjate cómo lo estamos aplicando. Te pregunté incluso, ¿no? Que pensaras acerca de la lectura, ¿sí? Entonces, siempre vamos a partir de lo que nosotros sabemos. Siempre sabemos algo del tema, por mínimo que sea. Es muy importante partir de ahí. Entonces, antes de leer un texto, veo el título. Ah, ok. ¿De qué tratará este texto? ¿Dónde he leído algo al respecto? Yo creo que trata de, no sé, irnos formulando una idea. Eso hacemos en la prelectura. ¿Qué se conoce sobre el tema? ¿Qué evoca el título? ¿El autor, las ilustraciones? ¿Cuál es el propósito del texto? Revisar la portada, el índice, dar una ojeada al texto o a la infografía de manera general, ¿sí? Eso hago en la prelectura. En la lectura, ya una vez que ya me voy a poner a leer, ya hice mi prelectura, realizar por lo menos 2 lecturas, por lo menos 2. Fíjate bien, yo te hablo de vivir una experiencia. Está relacionado con lo de la experiencia estética. ¿A qué me refiero con vivir una experiencia? Que cuando leas, vayas imaginando, vayas tocando, vayas oliendo, vayas escuchando, ¿sí? Vayas gustando, que pongas todos tus sentidos al momento de leer, que te transportes a ese contexto, a ese pueblo, a esa ciudad, a ese bosque, que encarnes los personajes, ¿sí? Eso es, por eso dicen que un lector vive 1000 vidas, porque nos metemos en los personajes, porque a través de eso, de esa inmersión, de ese vivir una experiencia, nos damos cuenta del mundo de posibilidades que hay y a veces nos ahogamos en un vasito de agua, ¿verdad? Entonces, esa es la vivir una experiencia, ¿sí? Ya en la segunda lectura, identificar ideas clave, subrayar, se vale, subrayar, identificar lo esencial, hacer anotaciones, etcétera, ¿sí? En la poslectura, después de que leí, es muy importante que verifiques que comprendiste, que aprendiste. ¿Cómo lo sé? Siempre que vayas, después de que hayas leído, escribe algo, lo que tú quieras. Una frasecita,
dependiendo del texto y la intención que tengas. Una frase, palabras clave, hacer un esquema, un resumen, lo que tú quieras, pero que haya siempre un producto escrito de lo que tú leíste. Siempre, siempre, lo que tú quieras. Algún organizador gráfico, un dibujo, lo que sea. Por último viene el contexto. El contexto lo entendemos en dos sentidos. Analizar la información con sus dimensiones adecuadas. Es decir, antes de yo en la prelectura igual, busco al autor, busco el contexto de producción, dónde fue creada esa obra. Hace unos días me tocó escuchar una frase que dijo por ahí el presidente Andrés Manuel, me gustó mucho a propósito de esto. No hay texto sin contexto. Extraordinario, así es. Para poder interpretar un texto, pues primero tengo que saber su contexto, dónde se creó, quién es el autor, qué circunstancias vivía el autor cuando creó esa obra, bajo qué circunstancias se creó esa obra. Bueno, se creó después de una guerra mundial o dentro de una guerra, etcétera, acontecimientos políticos, sociales, culturales, porque eso me va a dar un camino a seguir cuando yo vaya a leer. Es muy distinto a que me ponga a leer un texto si yo no sé nada al respecto, o si me pongo a leer el texto previo a un análisis precisamente del contexto, ¿sí? Para analizarlo y irlo leyendo en sus justas dimensiones. Y por último, algo sumamente importante, poner en práctica lo aprendido. Muy importante, ¿sí? ¿De qué nos sirve tener el conocimiento si no lo llevo a la práctica? ¿De qué me sirve saber que existe un proceso de lectura si no lo pongo en práctica cuando me toca leer mis recursos de la semana, por ejemplo, las infografías o los demás recursos que te voy compartiendo? Entonces, este es el proceso de lectura, muy importante. Ojalá que siempre lo pongas en práctica, porque durante toda tu vida vas a leer. Entonces, es importante que sepas cómo se da esa lectura, ¿sí? Cómo se da este proceso, ¿sale? Muy bien. Está por cortarse la sesión, nos quedan 2 minutos. Como les dije, cerramos esta sesión y volvemos a ingresar con los mismos datos, con el mismo enlace. Durante todo el módulo vamos a ingresar con el mismo enlace, pero de manera concreta en las sesiones síncronas, les digo, Zoom solamente nos da un tiempo, se termina ese tiempo, no pasa nada, volvemos a ingresar, ¿sale? Entonces, muy bien, los espero nuevamente, cierro esta sesión y los espero aquí mismo en unos 1 minutito, 2 minutitos, aquí estamos de nuevo, ¿sale? Gracias.